Perfecto, muy buenas tardes, Javier. Bueno, el día de hoy se realizó en voto en casa el sufragio de 653 personas con discapacidad. ¿Cómo se dio justamente en este proceso electoral, los primeros antes de que llegue el día domingo? ¿Cómo fue la visita a las casas de las diferentes personas? ¿Cómo fue el tratamiento justamente en medio de la pandemia del COVID-19? Bueno, ha sido importante el trabajo que hemos venido haciendo con el Consejo Nacional Electoral. Ya 15 años de la campaña tienen derecho a votar y el voto en casa desde el año 2012 aproximadamente. Y es un proceso interesante, lógicamente, como una experiencia participativa de personas con discapacidades que tienen una edad de 50 años, de 50 años y discapacidades, podríamos decir, del 75% de discapacidad. Esto nos ha dado un proceso principalmente protegiendo la bioseguridad. La bioseguridad por ejemplo, de los que están sufragando, los compañeros con discapacidad. Lógicamente, antes hacíamos el acompañamiento al sufragio, íbamos con los medios, pero ahora no se ha hecho una parte externa de sus viviendas de acuerdo al registro que se realizó de la primera vuelta y antes de la primera vuelta en el mes de septiembre aproximadamente, donde ya nos anticipábamos a ese registro y desenvolviendo estas actividades. En todas las provincias que hemos reportado hemos recibido el reporte que ha sido positivo en todas las juntas receptoras del voto móviles. Lógicamente han ido atendiendo a cada uno de los requerimientos establecidos y por el momento tenemos ese reporte, o sea que se han cumplido. Lógicamente a veces sucede que en estos casos de pronto hay personas fallecidas, pero al final del día que concluimos que para aproximadamente tipo 2:30, 3 de la tarde, tendremos ya el dato de cuántos sufragaron en realidad de todas las personas que estaban registradas de las 653. Pero creo que se ha ido cumpliendo el objetivo desde que se arrancó hoy en la mañana en la inauguración a las 7 de la mañana en el Consejo Nacional Electoral en la Universidad ULA donde tuvimos el evento. Perfecto. Usted menciona que ya hay personas tal vez que ya habían fallecido, pero son personas que se encuentran dentro del padrón electoral de la primera vuelta. ¿Este ha sido el margen para continuar con este proceso ahora en esta segunda vuelta presidencial? Exactamente, o sea, se maneja el mismo padrón, se manejan los mismos casos de los 653 por las condiciones que justamente se prestaron. La inscripción se había hecho con anticipación, entonces se ratifica el número de personas, no se puede, por decir, convocar a más participantes, pues se presta justamente ese registro principalmente. Tuvimos la colaboración de Ferotaxis principalmente, que son los que nos han apoyado en la movilización para las juntas receptoras móviles. Esto se prestó ya que la condición socioeconómica, podríamos decir, del Estado no garantizaba en muchos casos el poder al Consejo Nacional Electoral darles más presupuesto y conseguimos ampliar bajo un convenio con Ferotaxi, con Jorge Calderón, que se habló el presidente, nos apoyó directamente y se firmó entre el Consejo Nacional Electoral con ARIS y el CNE para que puedan aportar los taxis a nivel de todas las provincias del país, de las cooperativas, de manera voluntaria para esto. Esto para el proceso que se lleva a cabo el día de hoy, pero ¿qué va a pasar el día domingo? ¿Este convenio permanece? Porque hay empadronadas 426.738 personas con discapacidad y su voto es facultativo. Así es, el voto facultativo dentro de lo que nosotros hemos visto, el ausentismo, el historial que tenemos de las personas con discapacidad para acceder al voto ha sido de un 22%. Eso ha significado que hay una participación bastante importante, lo que nos demuestra que muchas personas con discapacidad están prestas para apoyarse directamente en la votación. Lógicamente que en el tema de pandemia sí nos ha afectado un poco porque el día domingo, por ejemplo, cuando hacemos el recorrido con las personas con discapacidad con Ferotaxi, son personas que también se registraron para movilizarles a los recintos electorales a recogerles de su hogar y les retornamos después del voto. Entonces, la coordinación con la Federación de Personas con Discapacidad Física del Ecuador la hacemos de este proceso y hemos visto que sí ha habido un decreciente del nivel de participación porque, en cierto modo, como que la gente le daba recelo el seguir, el ir a votar, ¿no? O sea, yo eso quería justamente saber. Justamente, si es que usted cree que tal vez esta participación ciudadana que se da en estos momentos se va a dar por el temor que tiene la ciudadanía a enfrentarse con el COVID-19. En muchos casos sí se da, ¿no? O sea, hay gente que tiene recelo de acercarse al recinto electoral. Lógicamente no sabremos del ausentismo que tengamos, pero cuando bajamos del servicio quiere decir que sí puede haber un ausentismo. Al concluir la segunda vuelta electoral,
ya en un mes se cruzan las bases de datos y podremos saber cuánto fue la cantidad en verdad de personas con discapacidad que se acercaron a votar en los recintos electorales. Para tener una idea un poco más clara y un resumen de lo que pasó en la primera vuelta electoral, ¿cuál fue la participación y el nivel de ausentismo que tuvimos en el mes de febrero? No tenemos ese dato todavía porque tenemos que comprender que nosotros tenemos que recoger el dato global al final del proceso electoral. ¿Qué significa? Que hacemos un análisis en conjunto, primera y segunda vuelta, para no crear confusiones directamente de participación. El voto es optativo para las personas con discapacidad. Entonces, al concluir el proceso, ahí ya cruzamos bases de datos con el Consejo Nacional Electoral y ahí tendremos ya el informe real de ausentismo, ¿no? Entonces, eso nos determina que en realidad qué nivel de participación hubo, cuáles pueden haber sido los problemas que se presentaron, en qué sectores hubo una mejor votación, donde no hubo tanta votación. Entonces, esperamos que ya después del domingo, calculamos que se contabilizan, se anuncian ya los resultados finales y ahí ya podremos cruzar base de datos con el Consejo Nacional Electoral. Pero la base de datos que tuvieron el día de hoy con las 653 personas, yo sé que a partir de las 3 de la tarde van a conocer justamente cuántas sufragaron y cuántas no. Además, para que justamente las juntas receptoras del voto se acerquen a los diferentes domicilios de los electores, tenía que haber una inscripción previa, ¿verdad? Perfecto, así es. Hubiera una inscripción previa desde la primera vuelta. Antes de la primera vuelta se convocó con 2 meses de anticipación. Nosotros habíamos querido ampliar mucho más el servicio del voto en casa, pero lamentablemente ante la falta de presupuesto sí se complica un poco, ¿no? O sea, porque en realidad eso implica tener grupos de las juntas receptoras del voto que toca movilizar. Entonces no había más presupuesto. Entonces lo que nunca se dejó de hacer es el voto en casa y principalmente preocupados por este tipo de circunstancias, pero vamos cumpliendo con el objetivo que en muchos casos ha sido admirado por parte de los mismos observadores internacionales, hacer un proceso interesante que se han aplicado en República Dominicana, alguna vez ya lo hicimos, y fue bastante interesante en Perú, se estaba queriendo implementar, pero bueno, lo vamos teniendo como experiencia para los otros países. Yo creo que sí es importante hacer énfasis en este tema porque, por ejemplo, las personas que no fueron asistidas el día de hoy en sus diferentes hogares, de igual manera estarán empadronadas para acercarse al recinto electoral que les corresponde para que puedan ejercer su derecho al voto. Claro, exactamente. Ellos se pueden acercar a su... muchas veces van con la familia, que alguien les acompaña. Hay discapacidades que no son, podríamos decir, que tienen mayor movilidad, la auditiva, a veces la visual. Por eso es que hay la plantilla braille, que tenemos 8.770 plantillas braille. El voto puede tener un cambio. Tal vez el ausentismo en la primera vuelta con tanta papeleta, en cierto modo, no ayudó mucho a la movilización, a la lentitud del proceso. En cambio, aquí es un proceso mucho más rápido. Es una sola. Papeleta que tienes que votar. Al sufragar es mucho rápido la evacuación. Entonces, de pronto, ese puede ser un cambio muy positivo para que haya mayor... podríamos decir una mayor convocatoria, ¿no? Perfecto. Estamos conversando en este momento con Javier Torres, presidente del CONADIS. Un mensaje final para todas las personas que nos escuchan en este momento de cara al próximo proceso electoral a desarrollarse este domingo. Bueno, es una decisión importante para todo el país. Creo que es una decisión de participación democrática de todos, de la responsabilidad de lo que pueda venir a un futuro de este país, y yo creo que las personas con discapacidad somos parte de esta mega diversidad que existe en el Ecuador, somos parte de tomar decisiones importantes y creemos que la responsabilidad del voto, así sea opcional, es una oportunidad de demostrar justamente el nivel de participación y hacer presencia y seguir trabajando en el ámbito de la discapacidad. 13:28 y agradecemos ahora mismo a Javier Torres, presidente del CONADIS. Con él dialogamos sobre cómo se desarrolla ahora mismo en el país el voto en casa de Ecuador. Muchas gracias a ustedes por continuar con nosotros. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.